Muy buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa semanal Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo, acompañándolos a ustedes intentando llevarles las informaciones más actualizadas del sector asegurador y de todo lo que acontece en la sociedad dominicana y el mundo. Me acompaña, como siempre, mi hermano y amigo Hamle Rodríguez, directo y en vivo desde Santiago de los Caballeros. Así es, Jonathan. Como siempre, un placer poder estar aquí como cada domingo contigo. Y sobre todo, agradecido de Dios y a todos ustedes por el grandísimo privilegio de permitirnos llegar a sus hogares como cada domingo a través de Seguros TV, a través de este medio BTV, Canal 32, Grupo de Medios Panorama, bateando, tirando paqueticos. Estaban para España y transmitiendo de allá, sí, de Barcelona están ellos, ¿verdad? Están en Barcelona, creo que hoy, no. Sí, estaban en Barcelona, sí. Creo que llegaron ya. Estaban en Barcelona y de ahí fueron a Madrid también a hacer una cobertura especial en la feria inmobiliaria de Banreservas. Sí. Interesantísimo, captando, buscando negocio el pueblo dominicano en aguas extranjeras, en la madre patria. Yo, aprovechando este breve espacio, nosotros debemos ser españoles todos. Sí. Pero por supuesto. ¿Quién nos descubrió a nosotros? Sí, no. Nos descubren los españoles. Entonces, nuestra mayor descendencia es española, obviamente, pues si nos descubrieron ellos, aquí lo que había un grupo de morenos, indios, con taparrabos y cosas, hasta que llegaron los españoles. Entonces, hoy en día, sí, nosotros debemos gozar de ese pasaporte español, cada uno de nosotros, todos los dominicanos. Yo lo estoy esperando el mío, líder. Por a mí, yo estoy gritando, es pataleando que yo estoy, es pataleando por el mío. De verdad que sí, tremenda ciudad, tremendo país. Wow. Así es. Madrid, así es. Qué ciudad. Jonathan, y estaba verificando cómo va el sector asegurador en este primer trimestre. La verdad es que hemos experimentado un 10.6% aproximadamente de prima nueva, neta cobrada, con relación al 25%. Y eso indica obviamente un franco crecimiento del sector. Mejor aún, a pesar de que se podría decir que en principio es por mayor conciencia, que es lo que estamos buscando en este programa, tratar de motivar en cada uno de ustedes, básicamente está en que la gente con las inundaciones y eso se ha visto, ha entendido en muchas ocasiones que, ¿verdad?, que hay que estar asegurado, y también se está endureciendo un poco el tema de los seguros de ley para todo el parque vehicular. Sin embargo, es importante que veamos un poco más allá. Como siempre, nosotros tratando de motivar de que la gente se asegure y entienda que no es un gasto, sino una inversión para garantizar lo que tanto esfuerzo nos causa, ¿verdad? El trabajo del día a día. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy en conteste con esto que dices, y tengo para aportar a ese comentario en que realmente sí, la sociedad ha venido motivándose, tal vez no de la mejor manera, que es la motivación por conocimiento y reconocimiento, sí, de la necesidad de tener estos instrumentos que son instrumentos financieros, porque al final es a resguardar tu patrimonio, ¿verdad? Nosotros pertenecemos al sector financiero, y cuando tú convences a la persona casi a punta de pistola, planteándole los riesgos que corre, que es una manera inclusive cruel de demostrarle de la necesidad de estar asegurado, y no más bien por el reconocimiento como tal de la importancia de esto para el crecimiento propio de esa estructura familiar o comercial que tiene cada individuo. Siendo así, nos falta mucho camino por recorrer como país, todavía como sociedad, donde tú tienes una sociedad que me han acabado en redes sociales con el comentario de los motoristas que hice hace unos días, cuando comenté el tema de la tragedia que pasó en Santiago con el conductor del camión de basura. Yo de verdad me llené de mucho de ira y de impotencia, e hice un comentario que, aunque es real, estaba un poquito fuera de contexto, un poquito subido de tono,
Pero bueno, no lo quité ni lo voy a bajar porque eso fue lo que dije y debo asumir la responsabilidad de todas las maldiciones que me hayan echado por ese, Lo que pasa por es que ese la indignación, Pero Jonathan, a oye, veces hace que uno se mida poco. es una locura. Se mida Entonces, poco. volviendo al mismo tema de mis amigos y queridos hermanos motoristas, esos padres de familia que solo ellos lo son y el resto del universo no. En esa parte del aseguramiento, Hamlet, tú tienes una gran proporción todavía de motoristas que imagínate tú, si ellos con los motores no tienen documentación, imagínate tú si puedes tener seguro. Si un porcentaje que es como el 70% no tiene ni licencia, imagínate tú tener seguro. Pero independientemente de que no tenga seguro, que ya es una falta grave y motivo suficiente para retenerle el vehículo en las calles, porque la ley establece que de manera obligatoria usted debe tener una responsabilidad civil para poder cubrir los daños a terceros posibles causados por usted en un vehículo de motor. Pero aparte de esto, usted no tiene el seguro. Y los que tienen el seguro, me llama mucho la atención que un seguro que te cueste 200 pesos en una banca tenga la cobertura suficiente para resarcir un daño causado por ese motorista, que en algunos casos anda calibrando, que en otros casos anda despidiéndose de la vida, como el ajón del diablo, y me perdona la expresión, en la calle, que en muchos casos, porque me pasa a mí a diario, y vivo lleno de ira en ese sentido, con los mismos puños en los motores entre carro y carro, te rayan tu vehículo. Entonces ya ahí, si tú logras detenerlo, o tiene un policía, y llegan a ejecutar ese reclamo, ¿qué cobertura va a tener el seguro de 200 pesos que tiene ese motorista? Me llama mucho la atención. Estoy haciendo las investigaciones. Cuesta arriba todavía. Hay mucho trabajo que hay que hacer en el sector asegurador. Mucho trabajo en ese sentido le queda a la Superintendencia de Seguros para atacar ese aumento del límite en la cobertura de responsabilidad civil en el seguro de ley, que se supone está caminando todavía en la Sigue en vista. aplicación. Se van a quedar ciegos. Es verdad. Se van a Sigue quedar en vista ciegos. todavía. No tenemos mayores avances, por lo menos documentados, de saber el estatus real y la condición de este proyecto de modificación a la ley para el alza, el aumento de esta cobertura. No sé si va a tener alcance a las motocicletas, pero es un punto muy importante en la cual la superintendencia debería detenerse, observarla y ponerla en el tapete también. Independientemente del sector asegurador y de lo que se persigue como tal, viene un factor todavía más preocupante que nos atañe a toda la sociedad y que nos afecta a todos. De leyes estamos llenos, muchas leyes buenas, muchas leyes logrables, muchas leyes justas, pero el gran detalle está en que ninguna de estas se cumplen, o una gran parte de las mismas no se cumplen. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en la ley de movilidad de tránsito que establece... Que también se ha dicho que se está tratando se está evaluando para poder reformarla. Pero la misma ley establece el uso de cascos protectores en los motoristas. Esa ley de 2017, la 6317, y lo establece. Y eso es real que aquí se logró que los motoristas usaran casco, o lo que parezca un casco, ¿verdad? Porque se ponen hasta una vacinilla en la cabeza y ya la autoridad lo asume y lo reconoce como un casco, ¿verdad? Entonces, siendo así, ¿por qué todavía a esta altura de juego tenemos los hospitales llenos de personas accidentadas en motores con traumas craneales de importancia? ¿Por qué tenemos un número tan importante en alza, tan alto, en muerte por accidentes de tránsito en la parte de los motoristas, que es lo que a los motoristas les compete? Sí, tenemos el supuesto casco. Con la parte de la homologación de los cascos, es bastante interesante, pero al gobierno le faltó un factor sumamente importante, y es el factor en que el mismo gobierno nunca ha querido enfrentar, y es darle la ruta, trazarle la ruta a los motoconchistas para el uso de esos cascos. ¿Cómo trazarle la ruta? No es simplemente la imposición de hacerlo, que yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que se imponga, y los 180 días que se dieron, porque esa resolución es de octubre del año 2025, 180 días para entrar en vigencia este proyecto y qué sé yo cuánto, mucho fue. Ahora, el Intran no hizo en esos 180 días una campaña para llevar
a todos los ciudadanos la información de la obligatoriedad de utilizar cascos homologados. No lo hizo. Pero no lo hizo tampoco para demostrar la importancia de tener el casco. Tampoco lo hizo. Pero tampoco lo está haciendo cuando ya se supone que debió entrar en vigencia. Aún no lo hace. ¿Dónde están las campañas del Intran promoviendo el uso del casco protector en los motoristas y en sus acompañantes? No lo hay, no existe. O sea, cada niño que usted ve en la escuela hoy en día, que coge unas materias que pueda haber, qué sé yo, social o no sé cuál, ya moral y cívica lo quitaron, que pueda haber el respeto a las señales de tránsito, el respeto al peatón, el respeto a los motociclistas, a los vehículos en sentido general, cómo cruzar las calles. No ven nada de esto. Entonces, cuando salen de la escuela, estando en la escuela, van creciendo salvajes, como que vivimos en la selva, como que no existen carros, como que no existen motores, como que no existen deberes ni derechos. Así salen esos jóvenes de las escuelas. Es así, no me lo estoy inventando. Usted para un joven en la calle, usted le pregunta a ver si le dieron algo, recién graduado o en curso, en primaria, en secundaria, no importa. Y usted le pregunta sobre estos derechos, estos deberes, el respeto al entorno, al tránsito, cómo cruzar, todo esto. No lo saben, al uso de cargo protector, no lo saben, no lo conocen, no lo han visto. Entonces, así nosotros como sociedad y como gobierno esperamos que el ciudadano se comporte a la altura y que para avanzar como sociedad. ¿Y cómo lo vas a hacer si los gobiernos que están llamados a llevarle educación y formación a la sociedad, a esos niños, a esos jóvenes, no le llevan la educación necesaria, la importante, la que necesitan para poder crecer como ciudadanos ejemplares, con buenas costumbres en la calle? Si el gobierno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? De aquí, desde una cámara, atrás de una cámara, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros intentamos llevando la información, claro. Ahora, nosotros no tenemos la herramienta completa para poder crear esos jóvenes del futuro con mejores formaciones en cuanto al respeto a los derechos de los demás, al entorno, a la moral y cívica, buenos días, buena educación, buena formación. No tenemos ese acceso. Solamente en las escuelas se puede lograr y en los hogares. Y vamos criando salvajes. Obviamente que tendremos una sociedad salvaje siempre. Jonathan, las leyes de buena convivencia, que son una de las cosas que más faltan en este país, es increíble. Cómo el tú tener la educación, como bien llamas, de saber cómo dirigirte, cómo manejarte en una sociedad en teoría organizada. Aquí nos falta mucho por hacer, demasiado. Pero, ¿cómo eso mismo que tú reclamas, cómo hacerlo si estamos hablando de que aquí básicamente lo que se dan los enunciados de los periódicos, los titulares, las notas de prensa y finalmente todo se va diluyendo? Y para muestra un botón. Tú verás, o sea, se diluyó lo de la cobertura, la ampliación de la cobertura, que debería ser a rajatabla, pero es impopular. Se ha hablado del tema de los cascos, pero ya hay protestas en Santiago, ya hay protestas en distintos sitios. Escríbalo, que eso le van a dar vuelta también. Cuando se estaba hablando de las motonetas, las motocicletas eléctricas, sí, que no tienen papeles, que no tienen seguro, que no tienen nada, que es violatoria completamente de la 6317, y se dijo, el Intran dijo, vamos a regular, bla, 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 bla. Se quedó ahí también ya. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Peor aún, no se ha vuelto a hablar de eso. Pero mientras sigamos así, no vamos a ningún lado. Señores, tenemos que ir a una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a tener al ingeniero Enrique Rosario, presidente del CODIA. Vamos a hablar un poquito de las inspecciones de construcción y qué vamos a hacer, a ver si podemos por lo menos abrir algo de luz de qué se piensa hacer en este país para mejorar las regulaciones en términos de construcción. No se vaya, ya regresamos. Y ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa Seguros TV. Y como dijimos, Jonathan, en el bloque anterior, tenemos un invitado, ingeniero y amigo de primera línea, que es el ingeniero Enrique Rosario, presidente del CODIA. Pero usted es ingeniero civil y con 20 años de experiencia, geomático. Eso me quedó. Necesito que me ayude con eso. Bienvenido a su programa. No, gracias a usted por invitarme. Siempre la parte, como dice ingeniero geomático, es raro que en sentido general la gente conozca.
La ingeniería geomática es una ingeniería transversal a diversas carreras. Esa ingeniería trata fundamentalmente de capturar, analizar y datos georreferenciados. Usted la utiliza, la aplican de manera, tal vez no han pasado por la universidad para hacerlo. Cuando usted hace vuelo de drones, Sí. cuando usted utiliza Waze, utiliza cualquier tipo de aplicación, son aplicaciones creadas por ingenieros geomáticos, donde todo se mide. Antes recuerda que se medía a cinta, por así decirlo. Después vinieron las estaciones totales y nosotros en la geomática lo que estamos es con la teledetección remota, capturar, analizar datos. Esas informaciones que usted ve, que practican algunas tablas, algunos mapas temáticos, todo eso, pero de manera georreferenciada. Digo que es transversal porque lo utilizan todas las ingenierías, las demás carreras. Usted trabaja estadística y presenta mapas. Sí. Lo que pasa es que siempre es posible que usted haya hecho una gente, algún curso, un taller, sepa una aplicación, un software relacionado al tema y de manera indirecta lo está aplicando, pero no necesariamente que la haya estudiado a nivel universitario. Alguna gente dice, bueno, ese es el agrimensor. El agrimensor es un técnico, el único técnico colegio del país, y el geomático es el ingeniero del área. O sea, un agrimensor, 2 años, dependiendo de la universidad, el ingeniero, 4 años, 3 años y 8 meses, dependiendo de la universidad. Entonces, esta especialidad tiene que ver directamente en la aplicación o en el levantamiento de la información para un seguro paramétrico. Todo. Porque si tú me dices a mí, mira, yo tengo, si son para asuntos, vamos a decir, de terreno, tengo 1.000, 2.000 tareas, quiero llevar a cabo un levantamiento para generar curva de nivel, en vez de hacerlo como lo hacíamos antes, a mano. Entonces, con la tecnología, tú haces un vuelo, hace fotogrametría digital, que va cambiando el nombre, porque la finalidad y la base es la misma. Esta fotogrametría digital, usted recuerda que antes hacían vuelos con aviones. Sí. He visto muchas películas. Antes eran aviones de tamaño reconocimiento, normal, sí. de Sí, reconocimiento. sí. Ahora, en vez de ese avión, tenemos un pequeño dron que me hace prácticamente lo mismo. Y nosotros decíamos como ortofoto, corrección de fotos. Lo que hacen los camarógrafos, lo que hacen los fotógrafos, se les llamaría teledetección. Cuando yo puedo levantar características de un elemento sin tener contacto con él, entonces la fotografía cae perfectamente en esa parte. Nosotros damos todas esas asignaturas, todas esas competencias, uno la tiene. Con dimensiones exactas. Tanto sí. de tanto al norte, tanto al sur, tanto al este, tanto... Sí. Los agrimensores trabajan mucho geomática. Los que digo que trabajan, algunos que no se me pongan bravos, yo soy agrimensor también, o sea que no es nada, no es nada Sí, particular. Ya se cubrió ahí. No, yo soy agrimensor también, o sea, soy agrimensor, porque como son técnicos, se trabaja geomática, pero a mí, yo soy agrimensor de la UAS, a mí no se me educó para yo trabajar la parte que hemos trabajado, que por necesidad, usted es periodista, usted está en una área y termina haciendo maestría de ceremonia, pero Claro, no claro, era sí, su especialidad. claro. O termina haciendo periodismo de investigación, no necesariamente. Entonces nosotros, por ejemplo, los agrimensores pueden hacer todo eso, lo hacen, pero no que hayan sido educados. O sea, yo cuando estudié agrimensura di una fotogrametría en la UAS. Cuando estudié geomática en la UNFU, dimos varias fotogrametrías, dimos teledetección, dimos sensores remotos, sino una asignatura Más amplio. mucho más amplio el espectro. Estamos hablando que para ser agrimensor, si cuando yo me gradué en la UAS 2007, terminé, eran 33 asignaturas. Para un ingeniero tiene ya 70 y algo. Sí. O sea, varía. Sin Por ahí anda el duda. asunto. Mucho más robusto, claro, al grado. Ingeniero, entrando un poquito a materia, sabe que con toda esta, yo entiendo que con todas estas situaciones muchas veces de debilidad en la fiscalización de las construcciones y bueno, tragedias que por demás han pasado, que han marcado al pueblo dominicano, yo entiendo que ustedes como gremio deben ser la voz cantante o parte de la lanza que ayude a transformar muchas cosas que pasan aquí. Aquí muchas veces se construye y no se tiene ningún tipo de parámetro, ¿verdad? De una fiscalización que sea adecuada. No es que vayan y pasen por la obra, como pasa muchas veces, que pasan por la obra y eso se resuelve tras bastidores y la obra sigue. O como un amigo mío que en estos días compró un terreno y me dice, no, yo voy a construir un edificio de 4 plantas, de 4 niveles, 8 apartamentos, pero yo no soy, yo contrato un ingeniero para que vaya una vez al mes y yo con el maestro yo resuelvo, yo soy de construcción. ¿Cómo es que vamos a acabar ese tipo de cosas aquí? Mire, yo creo que no hay forma de tú acabar con algo si tú no educas a la persona.
los dominicanos, en sentido general, no hemos entendido que sale mucho más económico trabajar directamente con un profesional del área que con un aprendiz del área. Los maestros tienen su funcionalidad, tienen sus funciones en una construcción, sería el brazo operativo de nosotros, pero nosotros somos los que directamente requerimos qué se debe de hacer. Un maestro, tú le dices, vamos a una casa de 2 niveles, por receta, siempre bloque de 8, es una casa en un muro de mampostería, y él sabe que es bloque de 8 porque lo ha hecho muchas veces. Sí. Pero no ha habido un diseño, un cálculo estructural que diga Sí. que ese bloque, amerita ese bloque, que posiblemente yo pueda hacer el primer nivel de 8 y el segundo nivel pueda hacerlo de 6, que perfectamente se puede, claro, si el diseño lo hago. O algunas veces la gente dice, a ti tiene mucha columna, porque a veces, o en los mayoría de los casos, el maestro para cuidarse sobrecarga o sobrediseña, Sí. sobretrabaja la construcción. Sí, porque es empírico. Claro. Y la varilla, si es de media, si es de cuarto. No, y le va a poner acero de más. Es como cuando usted le va de la curandera, le va a dar un té hasta que usted se muera de tanto té que usted beba. Si usted va al médico, el médico le dice, no, mira, yo tenía un problemita, y me dijo la doctora, 72 horas con eso. Si no te mejora, ven para acá. O sea, pues, la diferencia que existe. Sí, es un sí, profesional de algo. Sí, sí. A una gente dice, y muchísimos amigos míos, inclusive el amigo que me acompaña, me está dando una receta. O sea, que los dominicanos Claro, dan receta para todo. claro, Bébete tal cosa, digo yo. Yo voy a llamar a la doctora mía. Yo soy un hombre de ciencia, creyente. Yo creyente. soy de esa línea. Lo mío es ciencia. Ingeniero, disculpe, el amigo le dice, el amigo de uno te dice, ese doctor no sabe lo que está hablando. ¿No? Porque es una característica de nosotros los dominicanos. Y es que creemos y de manera errada entendemos que tenemos que saber de todo. Y eso no es verdad. Sí. Entonces, si nosotros no lo educamos, fíjese que la persona, dice la construcción, sí. La supervisión, tenemos mucha debilidad. Es porque el rango de acción, de trabajo, como hay muchas construcciones, vamos a decir irregulares, por no decir ilegales, eso conlleva a que el Estado Dominicano no tiene ese abanico para poder llevar a cabo esas supervisiones. Es más, la primera investigación es de los ayuntamientos y Claro, no lo hacen. claro. Un ayuntamiento viene y te regula a ti 3 cosas fundamentalmente. El aparcamiento, la cantidad de parqueos por edificaciones, los linderos, qué distancia tiene que separarte, acorde a lo establecido en la normativa Sí, municipal, y posiblemente el cambio, posiblemente no, puede variar, el cambio de uso de suelo. Pero todo eso, ahí voy a hacer un paréntesis, todo eso solamente sucede en el ayuntamiento, porque una te genera ingresos al ayuntamiento Sí. y la otra te genera conflicto. Sí. Entonces, como las dos generan una acción activa, inmediata, ellos tienen que obligatoriamente prestarle atención a eso. El tema de los linderos te genera un conflicto siempre, todo el tiempo. Sí, claro. El tema de los parqueos te genera un ingreso porque el ayuntamiento tiene que pagar hasta por la rampa para entrar al parqueo. Entonces, todo esto que te va generando algo a la institución, pues obviamente ellos ahí son activos. Sí, pero en Ahora, prevención con la hay problemas. prevención, que no solamente el ayuntamiento, son todos los gobiernos Sí. que no trabajan en la prevención en sentido general. Yo te digo lo del ayuntamiento porque lo primero que debería de garantizar mínimamente que el lindero que ellos aprobaron en planeamiento urbano se cumpla, debe comenzar por el ayuntamiento. Los primeros que deben de verificar que el cambio de uso de suelo para el cual ellos le dieron el uso de suelo, sé que se esté aplicando. Y yo te diré lo siguiente, bueno, pero tienen inspectores o notificadores. Entonces, ¿quién garantiza? ¿Dónde está el Departamento de Supervisión Municipal para garantizar esa parte? Porque la parte técnica le corresponde al MIBE. Cuando nosotros hablamos de parte técnica de ingeniería, nos estamos refiriendo a la parte estructural, Sí. la parte arquitectónica, que no lo revisa el ayuntamiento, la parte eléctrica, todo eso lo debe hacer el MIBE. ¿Y el desagüe, perdóname? ¿Quién lo revisa? ¿El MIBE o No, quién? ¿O el lo ayuntamiento? revisa el MIBE. El También. MIBE, hay unas normativas, hay unos conglomerados de reglamento, inclusive el estudio de suelo, la mecánica de suelo, recuerdo que el R024 y va cambiando. Entonces, ellos revisan y tienen un revisor especializado en cada área para aprobarlo. Ok, ahí no entra el INDRI ni la CAS. No. En esta Cuando parte la CAS puede enterarte, en caso de aquí de la capital, del Gran Santo Domingo, siempre y cuando tú vayas a hacer la conexión, tú vas a tener que pagarla Sí, para la claro, interconexión. Si va a ser algún tipo de pozo, también interviene. Pero la permisología te la da el MIBE. el MIBE. Pero no hay la supervisión. Y es que el MIBE no tiene la capacidad de hacerlo. No la tiene por un asunto de personal. Debería de haber por lo menos una oficina del MIBE por provincia. Debería, claro. De supervisión, por lo menos, no tal vez de tramitación, Claro. pero por lo menos la oficina de supervisión debe ser, es más, no provincia, vamos a decir por provincia, para no llegar a lo municipal, y Sí. no la tenemos. Sí. Que debería no- ser municipal. En cada alcaldía debería haber una oficina del MIBE. Sí. Ahora, las alcaldías tienen en teoría unos departamentos que es planeamiento urbano y otro departamento de obra pública municipal.
Por la pública municipal lo que se cerciora es que las obras que está construyendo el ayuntamiento supervisa las obras, pero ellos no tienen un departamento para inspeccionar o verificar. Hay una obra que están construyendo, ellos lo notifican para que pase por el ayuntamiento a regularizarse. Esa es la Pero y la inspección. continuidad de eso. Y la calificación o las condiciones profesionales de ese departamento de inspectoría, de supuesta inspectoría, ¿verdad? La mayoría de los Entonces, inspectores de los municipios no son ni siquiera profesionales. Son personas que sencillamente lo que hacen es informar que se está construyendo ahí. No es que van a determinar si algo está bien. Porque si yo tengo el juego de plano que se me aprobó, tú puedes tener un departamento de esa área. Y perfectamente el ayuntamiento puede seleccionar una parte, medio ambiente, te verifica el manejo que tú le das. Yo siempre tengo mi tema con medio ambiente, que nosotros nos reunimos con el ministro, y es porque siempre yo he entendido que hay una doble tributación en el medio ambiente. Tú urbanizas, tú tienes 300 tareas, lo urbanizaste, se hizo un estudio de impacto ambiental, ese estudio de impacto ambiental se cambió el uso de suelo de rural a urbano, Sí. o viceversa, como sea, o de rural a industrial. Lo que hay que tú tramitas eso, te lo aprueba el ayuntamiento, te lo aprueba todo el mundo con el permiso de medio ambiente. Pero cuando yo voy a construir una casa o un edificio, un solar, yo tengo que volver a medio ambiente a pagarle por lo que ya tú me cobraste de manera total. Claro. Y ahora tú me vas a cobrar en función del valor de la obra. Yo le decía el otro día, el impacto del medio ambiente es en función de lo que vale la obra o debería ser en función de la cantidad de metros o del área del terreno que yo voy a afectar. Yo asumo Y que si- el tamaño Y si yo te lo pagué cuando yo urbanicé, Claro. claro. ¿cómo es? Ahora yo te voy a pagar, si tú me diste un permiso para yo construir, porque tú me dijiste a mí que eso era rural y ahora urbano, Sí. o residencial, como tú quieras llamarle, y ya tú me lo diste, ¿y cómo es que otra vez yo tengo que volver a hacer lo propio? O sea, nosotros tenemos que revisarnos en ese aspecto. Y el dinero, yo te conteste, diferente de lo que la gente cree, que la mayoría de los ministerios y direcciones, los recursos relativamente no le dan para hacer el trabajo. Pero hay algo que nosotros no hemos aprendido, y esa es la parte preventiva. En nada. En nada. Y las construcciones de las ingenierías no son diferentes. Se digo en nada porque sería más fácil yo poder dar seguimiento a un proceso constructivo que después tener que ya paralizar la obra. Claro. Después de Por avanzar supuesto, a por supuesto. ¿cuántos pisos? El mantenimiento. Ahora veo con buenos ojos que la DIA, la Dirección de Infraestructura Escolar, tiene un plan, un departamento de mantenimiento de obras escolares. Porque tengo que hacer 3.000 aulas, para poner un número cualquiera, Sí. 10.000 aulas. Tengo 30.000, 20.000 y no lo de mantenimiento, porque vamos a darle mantenimiento a esta. Por supuesto. Vamos a darle las condiciones a esta y seguimos construyendo en función de las necesidades, pero vamos a darle mantenimiento, porque no somos, esos son los países ricos que no le importa hacer la nueva. Dejar una ciudad abandonada porque es un asunto de ingresos, nosotros no tenemos esa facilidad. Pero no lo hacen. Y siempre me he preguntado el por qué en esta sociedad no se trabaja siempre en base a la prevención. Tú te vas a Nueva York, te fuiste a Nueva York hace 10 años y encontraste Nueva York haciéndolo entero de nuevo, o sea, en mantenimiento. Una acera cerrada, una cosa por aquí, andamio por allí. Volviste 10 años después, la misma historia, todo el tiempo están dándole mantenimiento a una vía, a un edificio, a algo. Todo el tiempo hay una cultura del mantenimiento que es preventivo. Sí. Si aquí vemos, y antes de irnos a la pausa, que no están haciendo señas, si aquí vemos desde afuera, desde la banca, ¿verdad?, que los gobiernos no se comportan de esta manera con una cultura preventiva y de mantenimiento a las infraestructuras, por lo menos estatales, ¿verdad? Ni siquiera no vamos a entrar en la supervisión y controles con los privados, vamos a hacerlo con las mismas estructuras estatales. No se comportan de esa manera porque entendemos, algunos, que esto es el negocio para los compañeros, para los contratistas compañeros que hay que darle. Pero yo siempre he dicho, contrario a eso, que el mantenimiento le deja más beneficio y dinamiza más la economía, porque el mantenimiento es constante. Después que tú terminas una obra, tú tienes que darle mantenimiento y eso te genera empleo, te genera un sinnúmero de cosas que te dinamiza la economía, el simple mantenimiento como tal. No, inclusive, es que te digo que es un asunto a veces hasta cultural, y te hablaba de la parte educativa, te lo pongo fácil. No sé si ustedes viven en vivienda, una casa, un apartamento. Sí. Tú construyes una casa, tuya, y tú tienes 5 años y tú nunca has subido el techo, No. ni a barrerlo, ni a barrer el techo de tu casa, ni a verificar los drenajes de tu casa. Después empieza la filtración y tú le dices al ingeniero que construyó esto Que era Sí. malo. era malo. Por hermano mío, usted no sabe que cada año, cada 2 años, usted por lo menos ve que colocarle un impermeabilizante. Sí. Hay un impermeabilizante dan que 5 años de garantía, entonces a los 5 años, a los 4 años sube a revisarlo. Claro. ¿Cuántas veces tú has subido y a lo mejor tú tienes 3 más en el A patio? barrer. A barrerlo. decayendo hojas Hojas, y- eso, ¿cuántas y veces tú has desechos. subido? Pero tú tienes aires ahí arriba, tienes tinacos ahí arriba, o sea, tienes de todo, pero tú nunca has subido. Entonces, nosotros tenemos problemas
con el mantenimiento. Creo que se está haciendo un esfuerzo, se está mejorando, se está mejorando. No a la velocidad que uno quiere, pero hay que iniciar. Hay instituciones que han iniciado. Veo algo, por ejemplo, lo que dice los mantenimientos. Hace unos años tú te has dado cuenta que las autopistas principalmente siempre tuve brigada de hierbando, chapeando. Sí, sí. Estamos dando mantenimiento. Sí, está si perfecto. fuera el problema de los compañeritos, tú tienes ahí 300 compañeros trabajando. Claro Y si que son sí. empresas, tú tienes tantas empresas Claro. trabajando. O sea que el problema no debe ser ese. Claro. El problema es que nosotros debemos cambiar la cultura. Tema cultural. Un tema cultural y a veces compararnos, tenemos esa tendencia. Entonces, hablaba de Nueva York. A siempre nos compararnos con lo comparamos. mejor, a compararnos con una potencia, compárate Sí. con los países de la región, Ese es otro similares. detalle. Entonces, Sí, estamos sí, sí. mal, no estamos mal. Lo Claro. que tenemos que mejorar. Claro, Así es. Definitivamente. Y la verdad es que fuera de cámara, ingeniero, yo mismo, Jonathan y yo le hicimos un par de preguntas que quisiéramos ahora compartirla con el público. Y es que ahora en este nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia a partir de agosto, se contempla penas importantes en caso de los invasores de tierra, eso. Vamos, para lo que teníamos son importantes, porque esto siempre ha sido un cáncer. Para todo el que tiene tierra y finca y propiedades, la invasión es un problema. ¿A ustedes se les consultó como gremio, como agrimensores que están en el día a día y en el fuego cruzado de este tipo de temas? ¿El gobierno le consultó? No, mira, nosotros que inclusive el protagonista de los procesos de titulación, diferente de lo que la gente cree que son los abogados, son los agrimensores. Los agrimensores en primera Son línea. la parte técnica, la parte técnica, la parte que va, determina, delimita y puede ubicar. Claro. Los abogados, inclusive en los procesos de titulación, se requiere la intervención de un abogado solo cuando los procesos son litigiosos. Sí. Que eso es lo que plantea la ley. Pero como los jueces son abogados, casi siempre forzan a que los agrimensores lleven un abogado a las audiencias. Sí. Y como institución, por lo menos del 14 de agosto del año pasado a la fecha, nosotros no se nos consultó. No te puedo decir, no he visto nada allá en este año de que haya llegado ningún tipo de comunicación requiriendo algún tipo de opinión de nosotros en relación al tema. Si uno aplaude, yo siempre tengo ese criterio claro, a veces choco con algunos colegas o amigos que son más de una ideología izquierdista, ¿verdad? Sí, sí. Siempre tú sabes que eso vino con la reforma agraria, la tierra es de todos, y es de todo, pues ya si tiene dueño, es del dueño. Y como derecho nos prescribe, y yo siempre he planteado que hay que ser lo más drástico posible con los invasores de tierra. Eso yo no comparto bajo ningún criterio que te invada nada. Entonces dirá, eso del Estado, bueno, si es del Estado, es de todo. No estoy yo solo, entonces dame el pedacito mío, yo me olvidé los otros días uno. No, porque eso del Estado, bueno, el ayuntamiento es del pueblo. Ahora, eso no quiere decir que usted que lleve un pedazo del ayuntamiento. Exactamente. O sea, el edificio del pueblo. ¿verdad? Y cuando hay amenaza de tormenta, tú no te vas a costar al ayuntamiento. No, llévatela acá. no, exactamente. Y es de todo, Y es de ¿verdad? todo, ¿verdad? Y de todo. Entonces, o sea, que el Ni al criterio- palacio, ¿verdad? Sí, sí, el palacio. Entra al palacio. ¿verdad? Exacto. Después de noche. Eso es mío. Que es dominicano. Yo tengo una esquinita en el palacio que sea Sí, un sí, ladrillo sí, es mío. sí, sí. Pero lo que la chava ahí viene, para yo entrar, tengo que pedir la autorización. Yo hice un pronunciamiento en una oficina de pasaporte en la zona oriental porque no me permitían entrar. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué yo no puedo entrar si yo voy con mi esposa a contratar un servicio? No, porque permiten una sola persona que va a buscar el servicio. Pero, y cuando lo grabé inclusive, el salón vacío sin una gente. Si tú me dices que tú estás lleno de gente, le da preferencia a quien va a solicitar el servicio. Entonces afuera lleno de gente y adentro no hay nadie. Yo dije, pero esto es mío. O sea, esta institución es mía también como tuya. Yo tengo derecho y me pronuncié ahí. Al final pude resolver, pero bajo problema. Bajo peleando, Bajo pleito fue que se pudo dar. Dominican Style. Exactamente. Sí. Ingeniero, y hablando de consulta, no quiero dejar perder la oportunidad para una pregunta un poquito controversial y delicadita. En el caso Yeset, ¿a ustedes como gremio se le consultó en un momento determinado? ¿O me equivoco? No Se le consultó. ¿Ustedes no tuvieron ninguna participación en la evaluación de esto para dar un informe técnico de lo que pudo haber pasado en ese edificio? No, nosotros nunca nos llegado. Normalmente los procedimientos que se utilizan para, nosotros llamamos peritaje, ese tema nosotros utilizamos allá, la institución o la empresa, una comunicación, solicitando lo que se verifique, se audite, se determine tal o cual situación. Y nosotros lo que procedemos como institución es a designar colegiados, porque los colegiados, con el especialismo correspondiente a lo que se está requiriendo, Claro. enviarlo. A nosotros nunca se nos solicitó. Eso pasó el año pasado, ya tuvo un año, lamentablemente eso. No nos ha llegado nunca nada.
muchas veces me han preguntado mi opinión. Yo digo, no debo de opinar, porque como todo procedimiento legal, puede en cualquier momento pudiera llegar. Creo que ya no va a llegar, porque veo que se hizo un peritaje Sí. y ahora se está haciendo otro peritaje o un contraperitaje, no sé cuál sería el término, porque si es un contraperitaje para refutar el primero. Claro. Claro. Entonces, si es un peritaje, es una investigación independiente que refleje la realidad de lo que tú encuentras y tú reportas eso. Viendo lo que lo que se ha visto de manera pública, sin adentrarnos más de lo necesario, de lo que ya se ha publicado en las redes y televisión de Noticia Nacional. Viendo esto, primero, desde mi criterio, yo creo que la cadena de custodia se rompió desde el primer momento para poder hacer un levantamiento con un mejor criterio de lo que pudo haber pasado. Cuando hablo de cadena de custodia, me refiero a que esos bloques, yo sé que había que salvar vidas, pero inmediatamente rescataron lo que pudieron y sacaron los cuerpos que habían. Debió quedarse todo intacto, porque eso, me imagino que a ustedes como especialistas, le da mucha información ver hasta cómo la varilla se dobló. Si dobló hacia arriba, si dobló hacia abajo, si dobló hacia un lado, cómo fue el peso. Entiendo que todo esto, esta dinámica le da mucha información a ustedes para determinar la causa de esto. Con lo poco visto, y tal vez y no pido que sea una respuesta institucional, como profesional, ¿qué pudo haber pasado allí? ¿Será la sobrecarga lo que tanto se dice? Mira, es indudable que para una estructura fallar, la única forma de una estructura falla es que esté a una sobrecarga acorde a lo que ella fue diseñada. Nosotros llamamos la solicitación de carga o la solicitud. Si yo tengo un edificio, un salón, que lo tengo para 100 personas, poner un caso hipotético, o una carga viva X, una carga muerta Y, esa sumatoria me da lo que es mi diseño. Mi diseño, cantidad de acero, los espesores del hormigón. El diseño estructural. Sí, diseño estructural. Y esa parte, entonces, inclusive las luces, los vanos, si esa parte falló, es porque indudablemente, yo creo que ahí no hay duda de que hay una sobrecarga a la parte. ¿Y la sonorización? ¿Qué importancia tiene en esto? Bueno, es Esa fundamental vibración, ese porque sonido. son vibraciones y a veces pueden verificar como una carga viva cuando tú la enciendes, porque constantemente Sí. están. Es como cuando tú, que se da mucho en el país, tú construyes un apartamento y después lo conviertes en una discoteca. Sí. Tú construyes un apartamento y lo conviertes en un gimnasio. Lo que pasó ahí. Sí, entonces, así de manera social ha pasado de manera. Yo creo que la discusión entre ellos va a ser, o debe de ser, te decía para responderte a la cadena de custodia, es imposible cuando hay una tragedia, lo veo yo, de que siendo lo fundamental, primero salvar las vidas, Claro. Claro. segundo, recuperar los cuerpos. O sea, la estructura tiene una tercera importancia, por eso es obligatorio limpiar, demoler, picar para tú poder Sí, remover hasta lo último. hasta lo último para lo buscar último. hasta lamentablemente hasta el último Sí. sobreviviente o hasta el último cuerpo. Entonces, era obligatorio hacerlo. O sea, era Sí, obligatorio. esa parte sí. Ahora, luego de hecho, ¿verdad? De rescatar la persona con vida y ya las personas fallecidas, dado esto, ¿qué queda? Queda la estructura. Ahí pudieron determinar cuando estaban los bloques, tal vez la resistencia que tenían los bloques, la resistencia del hormigón, las condiciones del acero, de la parte que ya estaba fuera, porque el hormigón sigue teniendo, extrae tu núcleo. Se lo llevan a Santiago una parte de los bloques que sacaron. Aunque es una muestra, estoy de acuerdo contigo, pero es una muestra y me explico. Si se cae, Dios libre, este techo, yo no tengo miedo, yo no soy ingeniero civil, si se cae este techo, con que yo saque una muestra, no tiene que ser de la totalidad. Sí, O sea, claro. si se lleva la mitad del techo para un sitio y quedó la mitad, yo perfectamente hago una extracción de núcleo de esa parte Claro. y esa parte me va a reflejar en la condición que estaba el Me va a dar hormigón. un muestreo feo así. Claro, porque es como cuando haces una encuesta. Votamos 10 millones y se entrevistan 1.200 y esos 1.200, la diferencia que falla es poca. Son Claro. lo mismo con esos procesos. O sea, se puede dar, indudablemente. Y yo digo a ti que lo que ellos están discutiendo, para mí, de mi óptica, es si hubo negligencia o no. Yo creo que no voy a estar en discusión si la estructura falló o no. Claro, Porque claro, ya falló. eso no está en Ya falló. discusión, exactamente. Ni que está sometida o que fue sometida a un A nivel de estrés, carga ujú. mayor que estaba diseñado. Yo creo que eso no puede ser una discusión para un ingeniero civil, claro, por lo menos. claro. Podría ser una discusión para otro técnico que no sea ingeniero civil. O sea, eso no debe ser la discusión. Claro. Luego ellos lo que están discutiendo es si hubo negligencia o no, si hubo falta de supervisión o no, si hubo falta de mantenimiento. Bueno, pero
Si hubo mantenimiento, entonces no fue efectivo porque debió haber dicho, reflejado la condición en la que estaba. Y no tuvo una supervisión adecuada. No, yo creo que ellos están discutiendo a veces cosas que... Cuando sacan el problema de ahí es legal, lamentando 236 personas. Sí. Es un tema de responsabilidad. Que ya lo que está ahí ya pasó y está levantado de manera técnica, ¿verdad? Por peritaje y demás. Que unos estén de acuerdo es una cosa, que otros no también es otra cosa. Ahora, el asumir la responsabilidad, si sabían, si no sabían, ahí es que está el meollo de la discusión. Tú sabías, o sea, ¿fue voluntario o fue involuntario? Ese es el punto de esta discusión. Para el doliente, uno se pone en la posición de ellos, siempre va a ser algo voluntario, o sea que ellos lo sabían. Sí. Para ellos. Yo diría, de la otra parte diría, bueno, pero si yo lo hubiese sabido, no hubiese estado yendo a ese negocio, a la misma fiesta que normalmente se hacían, que los dueños también estaban. O sea, es una situación más que todo legal y es de dolor, y tú sabes que eso apenas hace un año. Sí, eso está muy... No es fácil procesarlo y uno Ingeniero, lo lamenta mucho uno eso. Que ahorita empiezan a hacernos señas y me quedo sin esto. ¿Cómo usted ve las estructuras gubernamentales? Bien, en el sentido general, nuestras edificaciones son de calidad, son robustas. Si tú te fijas, si hay algo que yo creo que a veces nosotros los dominicanos diseñamos como yo llamo el factor miedo. En ingeniería hay lo que se llama factor de seguridad. Por ejemplo, cuando yo calculo una carga y le digo, bueno, un 1.7% de la carga viva, 1.5 carga muerta, si no me falla la memoria, Nelson, yo tengo mucho que no hago cálculo. ¿Eso es tolerancia? No. Cuando yo calculo y te digo a ti, mira, el peso de esta edificación son 20 kilogramos o 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y yo lo amplifico y digo, no, 100 por 1.7 de la carga viva se convierte en 170. O sea, yo no estoy diseñando para 100 con 100 kilogramos, estoy diseñando para un peso o un esfuerzo de 170. O sea, todos esos son factores de seguridad. Estos factores de seguridad te traen como consecuencia que la estructura es más robusta. Cuando son obras gubernamentales, como son las escuelas y de primera línea, entonces la carga es todavía más diseñada a una resistencia mayor. Fíjate que puede pasar, porque señores, hasta en los países desarrollados se caen edificaciones por situaciones que se dan. Sí. Si tú verificas aquí, dime cuál ha sido, aparte de Yexé, que son tragedias fundamentales, la tragedia yo recuerdo, la otra ha sido tragedia producto de inundaciones. Ahora, dime cuál ha sido la edificación en nuestro país que ustedes recuerden así, se cayó un edificio. No. En La Vega se cayó una plaza, pero un pedazo de plaza. Pero estaban ellos construyendo, reparando. Pero fíjate, cuando te digo eso, diferente de lo que la gente quiere decir, porque yo defiendo mucho profesionales dominicanos sin importar el área. Los profesionales dominicanos son muy buenos. Los colegiados, los ingenieros son muy buenos. Sí. Deficiencia, fundamentalmente mantenimiento, por no en la calidad de la obra. Que pueda haber algo. Hay médicos malos, hay periodistas malos, hay ingenieros malos, hay de todo malo. O sea, la calidad es buena. No es en los profesionales, no en los ingenieros ni en los arquitectos. El problema está que el dominicano, como usted mencionaba ahorita, que somos médicos y nos recomendamos los tratamientos, ¿verdad? Porque eso te va a curar. Así también somos ingenieros, porque somos todólogos. Entonces, para yo pagarle el aspecto técnico a un ingeniero, su trabajo técnico, para una obra X, yo me lo ahorro, me meto a ChatGPT, hago un diseño de eso, busco un maestro constructor, le digo, mira, vamos a hacer esto, mira, con esta tanto medida, aquí con son esto geniales. tanto, y resolvemos, no sabiendo que o primero me está saliendo más costoso porque tal vez estoy comprando materiales de más. Siempre sale más costoso. ¿Verdad? Siempre. Más costoso. Y segundo, y peor es que por ahorrármelo, esa parte, lo haga tan débil que se me pueda caer encima. Pero, entonces, mira, como que era un problema. Somos tan genuinos, que esto es una crítica que nos hacemos. Usted compra un terreno, 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Pero para usted investigarlo, te iba a gastar 100,000 o 200,000 pesos. Sí. O para tú regularizarlo, titularlo, ponerlo a nombre tuyo, a pagar un deslinde de 50 tareas, tú vas a pagar 200, 300,000 pesos. Los 300,000 pesos que más le duele a una gente pagar, sí, es verdad. Eso es lo de ponerse legal. Sí. Usted compra un vehículo, hermano, un carro carro te compra y tú duras un año con un acto de compra-venta y no lo pones en nombre tuyo. ¿Qué es lo que te asegura a ti como dueño de esa propiedad? Claro, y así somos de genuinos. O sea, tú compras un vehículo nuevo y no le quieres poner un seguro full. No. Porque el seguro te sale caro, hermano, porque usted está cuidando su inversión. Yo no he chocado. Exacto. La bendición del seguro es no usarla.
Claro. La bendición de cualquier seguro, de Claro. salud, lo que sea, es tenerlo y no se Ingeniero. Todos queremos un seguro de salud bueno, todos. Claro. Para no todos. usarlo. Pero no queremos Pero enfermarlo no, ninguno. Ingeniero, mire, que nos tenemos que ir. Oye, ahora que usted dice así, en una institución importante de Santiago, del gobierno, que yo era el corredor de la póliza de ellos, en una reunión yo había puesto en el dossier de su herencia que hiciéramos una póliza de responsabilidad civil, lo que llaman profesional, que es de E&O, que es error y omisión. ¿Por qué? Porque esa Dios mío, esa institución hacía hoyo en la calle, y a mí pasaban cosas. Y a mí me dijo una personalidad de ahí, alta, me dijo, eso nunca ha pasado aquí. Y yo no encontré que decirle, y solamente dije que mi casa nunca la han robado, gracias a Dios, pero yo siempre la cierro con candado. ¿Verdad que sí? Claro, así debe ser. Son los dominicanos. Es lo que Señores, te digo. Él lo dijo que después de esa conversación surgieron varios No, eventos se explotaron. con daños a terceros. Después de eso tuvieron que pagar como 30 millones de pesos 2 veces. 2 veces. Por no tener seguro. Por no tener Por no tener seguro. seguro. Como decimos a veces, esperamos que nos roben para poner el candado. Es así. Así somos. Señores, desafortunadamente tenemos que irnos. Ingeniero, ha sido un verdadero placer. Nuestro. Espero de verdad poder tener una nueva oportunidad de tenerlo en el programa. No, yo le pido disculpas, invíteme a que ustedes quieran. No, Y, claro, así y en será. términos del CODIA, estamos abiertos a este canal. Creo que Claro, hablo por por los dos, supuesto. está abierto para cualquier anuncio que usted necesite del CODIA. Aquí necesitamos profesionales de la calidad suya y Gracias. del gremio que usted representa. Me extraña y llamo voy a aprovechar 30 segundos para llamar al gobierno a que, señores, para ustedes poder tener mejores soluciones, llévese de los profesionales que están capacitados, busque asesoría en los gremios que están capacitados para dar mejor opinión en cosas tan neurálgicas como son todo lo estructural en este país, todo lo que tiene que ver con las inundaciones. Deberían consultar el CODIA, Jonathan, Claro, debe para ser la ver, institución de porque aquí cabecera. se inunda el país, se inunda el país y seguimos iguales, como que no se ven cambios, no se ve diferencia en nada. Y no es de este gobierno, de todos. Así que vamos a poner en otra parte. Sí. Así es. Así que hasta luego. Espero que ellos disfruten el contenido de hoy.